de acuerdo a la Escritura, sucedió un evento extraordinario que transformó la vida de aquellos apóstoles y discípulos, y que los historiadores han dicho, y los miembros de la iglesia han dicho en común, que en ese día nació la iglesia, el día de Pentecostés. Y nosotros utilizamos la tradición cristiana para hacer énfasis, y si entendemos que puede ser de bendición y de edificación para nuestra vida, pues aprovechamos el POM y la utilizamos. Señor. Y en esta mañana quisiéramos hablar un poco sobre Pentecostés, entendiendo que hoy más que nunca nosotros necesitamos esa experiencia, la experiencia que tuvieron aquellos hombres y mujeres llamados apóstoles y discípulos, que denominaron una experiencia única, transformadora, una experiencia radical, y que a medida de los siglos y la historia, en diferentes épocas, en diferentes estamentos de la historia, hemos visto nosotros esa experiencia repetida, y que cada vez que se repite esa experiencia, la iglesia vive una transformación increíble, la sociedad vive una transformación increíble. Y yo me atrevo en esta mañana, con mucho respeto a los historiadores, a interpretar la historia del siglo XX, que a comienzos del siglo pasado, esa experiencia de Pentecostés que ocurrió en los Estados Unidos y de ahí explotó para todo el mundo, no nos cabe la menor duda de que esa experiencia no solamente transformó la iglesia, sino que transformó la sociedad completa. En la noche pasada hay un comentarista televisivo de apellido Zacarías, y este señor es un analista a nivel internacional, y ellos mostraron las diferentes tablas de progreso y de innovación durante los últimos 1800 años de historia. Y cuando llegamos a principios de los años del siglo pasado, hubo una explosión de innovación como nunca antes en la historia de la humanidad. Yo quisiera en esta mañana interpretar que esa explosión de innovación, que ese salto tan significativo en la sociedad y en la raza humana se debió a que la iglesia comenzó a experimentar un Pentecostés en medio de ella. Pero no solamente experimentar un Pentecostés, sino que la iglesia se propuso predicar el pentecostalismo, se propuso darle un lugar de preeminencia a esa experiencia. Y obviamente, recordando las palabras de Jesús, que cuando los discípulos le preguntaron cómo vamos nosotros a recordar tus palabras, a poder transmitir este conocimiento que estamos recibiendo de ti, a nosotros poder, ¿cómo vamos a poder nosotros impactar de la misma manera en que tú lo has hecho? Y Jesús le contesta: tranquilos, porque el Espíritu Santo lo hará. Así mismo ocurrió a principios del siglo pasado. Gente sin letra, gente sin mucho conocimiento teológico. Algunos tenían mucho conocimiento teológico, pero me parece que la mayoría era de poco conocimiento teológico, pero sí siendo dirigidos por algo que posiblemente no conocían, que ya Jesús había hablado, que el Espíritu Santo. Fueron movidos a predicar eso, a predicar que era necesario la experiencia que tuvieron los apóstoles y discípulos el día de Pentecostés, hace casi 1900 años atrás. ¿Por qué necesitamos Pentecostés hoy en día en la iglesia del siglo XXI? Necesitamos Pentecostés porque necesitamos que la iglesia tenga una profundidad de vida con Dios. ¿Por qué? Porque el materialismo, tenemos que hacer esta confesión,
El materialismo se nos ha metido en nuestro discurso teológico. Y la falta de ética y el modelaje de Jesús, muchas veces lo predicamos, pero no sabemos cómo actuarlo, no sabemos cómo vivirlo. Y entendemos que la experiencia de Pentecostés nos ayuda a profundizar en esa vida, nos ayuda a dejar a un lado la predicación de un materialismo como evidencia de que Dios está presente, cuando la ética bíblica nos invita a vivir para el reino, y la ética bíblica nos indica que el reino no es de este mundo, sino que es espiritual. Necesitamos Pentecostés porque hace falta salud en el pueblo de Dios y en la sociedad. El pentecostalismo, o la experiencia de Pentecostés, declara salud integral al hombre y a la mujer, porque recoge claramente lo que el Evangelio de Salvación establece, e inclusive lo que 1800 o 2500 años atrás se predicó a través de la profecía de Isaías sobre cómo sería ese Evangelio y sobre cuáles eran los beneficios de que el Evangelio del Mesías fuera predicado, entendido y vivido. Salud integral del cuerpo, del alma y del espíritu. Necesitamos Pentecostés porque en el siglo XXI estamos claros que las dogmas no dirigirán la iglesia del Señor. Y hoy más que nunca podemos presenciar una libertad extraordinaria de culto, una libertad extraordinaria de liturgia dentro de la iglesia, en los 4 cantones de la tierra. Es decir, no hay ningún grupo en particular, llámese como se llame, concilio, grupo, asociación, que hoy pueda interpretar solamente como único algunas doctrinas a base de sus reglas o interpretaciones. Por lo tanto, si eso lo hemos aprendido, si eso lo hemos entendido, que es la libertad gloriosa de Cristo, hoy más que nunca necesitamos Pentecostés. Necesitamos Pentecostés porque necesitamos un enamoramiento y una vida en común con el Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo no son los dones, no son las lenguas, sino que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, y que una vez que el hombre y la mujer confiesan a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo comienza a hacer morada. Pero Pentecostés es esa experiencia que abre los ojos, el entendimiento y el corazón, para que la gente se enamore del Espíritu Santo, para que la gente entienda que esa vida, esa presencia de Dios en nosotros, óigame, no es una experiencia teológica intelectual, no es una experiencia únicamente sensorial, donde las emociones toman parte, sino que es una experiencia maravillosa de dirección, de comunión, de vida y de disfrute, para vivir para el Dios de la vida. Y eso se llama enamoramiento y vida en común con el Espíritu Santo. Necesitamos Pentecostés, porque esta iglesia, el Espíritu Santo la ha dirigido. Y el tema y lema de esta semana, de este año, es el legado que le dejaremos a otras generaciones. Oiga, mi hermano, cuando yo pienso en mis hijos, cuando pienso en los jóvenes de esta iglesia, yo digo, ¿cuántos de ellos habrán tenido la experiencia de Pentecostés? No porque lo hayamos escuchado hablar en lengua, y ahorita entraremos en ese lado, sino porque esta experiencia que ya hoy mismo vamos a describir, que es Pentecostés, es necesario para nuestros hijos. Porque yo quiero que Ariel David, Josué Ariel, Gustavo Alberto y Marcos Andrés, que viene por ahí en camino, tengan la experiencia también de Pentecostés en sus vidas. Ayer se me ocurrió orar por Marcos Andrés mientras está ahí. Y al Señor, llénalo de tu Espíritu Santo también. Porque le vamos a dejar un legado a nuestras generaciones extraordinario, hermano. Nunca antes en la historia la iglesia había logrado tanto progreso. Nunca había logrado posicionarse en la sociedad en una postura de respeto, en una postura de influencia positiva
en una postura donde se considerara la iglesia como algo importante y vital para la sociedad. Eso es un legado maravilloso, pero por encima de eso, para que haya en nosotros un espíritu de poder nosotros renovarnos de día en día, la experiencia de Pentecostés para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, es necesaria para que tengan todo lo antes dicho. Yo deseo que mis hijos y que mis nietos tengan la experiencia de Pentecostés. Necesitamos Pentecostés porque la prioridad en la adoración y en la dirección cúltica tiene que ser dirigida por el Espíritu y no por las posturas. Y esta es una palabra que he asumido durante unos cuantos añitos y la vengo repitiendo. No con una postura de farándula, sino con una postura donde en todo momento Cristo sea glorificado y Él sea el centro de nuestra adoración y nuestro culto. Por eso necesitamos Pentecostés. Necesitamos Pentecostés porque necesitamos ver y establecer una vida visible en la sociedad para Dios y en Dios, y para que la sociedad también se beneficie de que usted está lleno, bautizado, lleno de la plenitud, como usted le quiera mencionar, porque usted disfruta de la experiencia de Pentecostés. En otras palabras, porque es necesario que esto sea visible, que la vida en Dios la observen los demás. Yo entiendo que hay diferentes maneras de proyectarnos porque somos diferentes, tenemos diferentes personalidades. Habrán algunos que son más extrovertidos, otros que son más centrados, menos alborotosos, pero sea menos alborotosos, sea más histriónico, sea usted de diferentes formas en su forma de expresar, pero dando la redundancia, tiene que haber un impacto sobre los que están a su alrededor, porque esa experiencia de Pentecostés hace que la vida cristiana se vea y se escuche. Y por último, pudiera seguir mencionando, porque nos hace falta ver milagros y ver proezas extraordinarias. Hace falta que haya de nuevo en los cristianos y las cristianas. De nuevo no es otra cosa que la capacidad, el arrojo, para poder hablarle a otros y a otras de que somos testigos del resucitado. Eso faltaba para que los apóstoles y los discípulos pudieran ser testigos. Ellos habían sido testigos presenciales, pero hace falta algo adicional. Además de tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hace falta el dínamo, el poder, para que podamos expresar y podamos a otros invitar a una experiencia con Dios. Por eso nos hace falta Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés hoy? Y ahora vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, y quiero leer del verso 1 hasta el verso 21.